Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Es un gusto saludarlos y saludarlas de nuevo en el nombre de Jesucristo. Para mí es una bendición estar predicando la palabra del Señor en este canal 27. De nuevo, mi nombre es Jenner Miranda, pastor de la Iglesia Presbiteriana Central de Guatemala, la primera iglesia evangélica, y para mí es una bendición trasladarles el sermón que Dios ha puesto para ustedes en este día. Por favor, vayan a sus Biblias. Cada vez que este servidor predica, los invita a ir con la palabra del Señor, reflexionar en la palabra del Señor y descubrir el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Por favor, abra su Biblia en San Lucas capítulo 4 del 1 al 13. Lucas 4 del 1 al 13. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos en este día. Queremos poner tu palabra, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra que nos anuncia cómo Jesús enfrentó las tentaciones y cómo nosotros debemos de enfrentar las tentaciones. Padre, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, y que los dichos de mi boca y la edificación de esta palabra sea, Señor, para la transformación de los hermanos y hermanas que hoy nos escuchan y nos ven a través de este canal. Alabado sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, tenemos que partir sobre algo muy importante que no podemos nosotros descuidar en nuestro quehacer como creyentes. Todos los creyentes somos tentados. Mire, nadie se escapa de ser tentados. Y son muchas las tentaciones. Lamentablemente, a veces nosotros creemos que las tentaciones solo se circunscriben a una situación particular de la vida. Por ejemplo, en nuestras iglesias, por lo regular, cuando nosotros ejercemos la disciplina, la aplicamos para aquel que pecó en alguna situación de sexualidad. Pero la tentación no solo, hermanos y hermanas, ataca la sexualidad. La tentación ataca muchas cosas en la vida, muchas situaciones particulares en la vida de la iglesia, en la vida de los seres humanos. La tentación es ir en vía contraria al planteamiento del reino de Dios. Y Satanás
viene específicamente a inquietar al Rey de Reyes para que se desviara de su misión, porque la tentación de Satanás hacia Jesucristo era que ejerciera su misión, que cumpliera el propósito para el cual Dios había llamado a Jesús, de venir a este mundo, de caminar a la cruz del Calvario, de morir por nuestros pecados y darnos la salvación que hoy nosotros heredamos. Y lo mismo pasa que en nuestra vida, la tentación de la iglesia en el desarrollo de la misión. Hay muchas maneras en que Satanás ataca a la iglesia. Y como lo he dicho, no es solamente en la situación de la sexualidad. Muchas veces desviamos el mensaje de Jesús. Muchas veces desviamos el proyecto de Dios y seguimos otros proyectos que no tienen nada que ver con el reino de Dios y su justicia. Por eso, cuando Jesús fue tentado, Satanás le propone muchas maneras falsas de llevar adelante su ministerio. Tentaciones que intentaron bloquear el planteamiento y la propuesta de Jesús para la humanidad. Por eso vale la pena ver cómo estas triples tentaciones que enfrentan Jesús son tentaciones que nos enfrentan y nos confrontan como seres humanos. Miren lo primero del texto, vayamos al texto. Y lo primero que nos dice la palabra del Señor es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Era tentado por el diablo. Y vale la pena detenernos para meditar en dos cosas muy importantes. La tentación es alterar nuestros deseos, alterar nuestras convicciones, alterar nuestros deseos de servir a Dios e ir en vía de lo que Satanás nos propone. Lo segundo es que cuando nos enfrentamos, cuando decimos Satanás, hermanos y hermanas, estamos hablando del archienemigo de Dios y de Cristo y de todos los creyentes. Así como Cristo nació, es importante entender que Satanás tiene un proyecto de destruir a la humanidad, de destruir a este mundo y alterar toda la realidad humana para que el reino de Dios no crezca y no se fortalezca en esta ira y venida de este mundo. Por eso es importante que vayamos a las Escrituras. Lo que acá empezamos a ver es que lo que prueba Satanás es la convicción de Cristo y lo que prueba Satanás es la convicción de los creyentes. La triple tentación nos indica que fue llevado Jesús por el Espíritu a la experiencia del desierto. 40, dice, días en donde Jesús fue tentado por el diablo. Y lo primero que va a tentar el diablo es la tentación, como dice las Escrituras. Jesús no había comido nada, tenía hambre. Y en esa realidad del hambre, mire lo que dice el versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí empieza la inquietud, aquí empieza la amenaza, aquí empieza la tentación de Satanás. Está provocando a Jesús, provocando su convicción, está provocando esa realidad de hambre que Jesús tenía y lo está llevando a una situación en donde quiere Satanás que Jesús demuestre que él puede convertir las piedras en pan. Y mire lo curioso de la palabra del Señor. Y esto es una realidad para nosotros importante, porque le va a decir Jesús respondiendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
de Dios. Y aquí vamos a platicar un poco sobre esto. La tentación de puesto de autosuficiencia personal versus la suficiencia de la palabra de Dios. Un desafío a la desobediencia y al querer ser dioses, porque vaya si no, los seres humanos creemos que podemos tener control de este mundo. Cuando se nos sube el ego, cuando logramos algunas cosas, nos sentimos que nosotros podemos hacer cosas maravillosas por nosotros mismos. Y entonces Satanás le hace la propuesta a Jesús: si eres hijo de Dios, como nos dice a nosotros, si tú eres hijo de Dios o si tú eres hija de Dios, tú puedes tener tantas cosas bellas y tienes todo lo que es necesario para ir hacia adelante, como esa misma trampa que le pusieron a Adán y a Eva. Recuerde usted la trampa de Adán y Eva. Váyase por favor a Génesis. Mire esa trampa similar a la trampa que le pusieron a Cristo. Cuando la serpiente, dice, la serpiente era astuta, y déjeme detenerme un ratito para decirle, mire, tengamos cuidado con definir a Satanás como ahora se define. Creer que Satanás tiene cachos, que está vestido de rojo y que hay que quemarlo todo en el 7 o el 6-7 de diciembre para que Satanás se vaya. Mire, no es así, hermano. Satanás no está vestido de cachos, no tiene sus cachos ni está vestido de rojo. Es uno de los seres creados más hermosos que Dios ha creado en este universo y que se reveló a Dios. Y que al revelarse a Dios, este ser se convierte en el oponente, en el enemigo, en el archirrival de Dios, de su proyecto y de todos los que creemos en Dios. Y entonces viene y busca opacar el proyecto para Adán y Eva. Y le dice, mire cómo le entra: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y viene la mujer respondiendo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y viene entonces cómo Satanás va inquietando a la mujer hasta que la mujer cede, hasta que Adán cede. Los dos cedieron. No hay que echarle la culpa a uno y a otro. Los dos cedieron. Los dos cayeron. No pudieron mantener el proyecto de Dios de eternidad. Y por eso entró el pecado. Y entró el pecado para hacernos enfermos. Desde entonces los cuerpos, los seres humanos, son seres enfermos que están cargados de pecado. Y entonces Jesús viene con el nuevo proyecto. El nuevo proyecto del reino era restaurar lo perdido, restaurar a la humanidad caída, restaurar la eternidad de la humanidad. Esos cuerpos que estaban enfermos vienen entonces a ser transformados por el poder de Cristo Jesús. Y es ahí donde tiene sentido la propuesta de Cristo. Cuando el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. La respuesta de Cristo tiene una profunda aplicación para su vida y para mi vida. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Toda palabra de Dios. Oiga bien, porque a veces nosotros creemos que nos alimentamos en las iglesias de un sinfín de cosas, de un sinfín de movimientos, de un sinfín de shows. Y aquí la palabra del Señor está diciendo que el alimento, oiga bien, no solo de pan físico, sino de la palabra del Señor. El ataque al hambre de Jesús tiene un desafío fuerte para nosotros. El hambre no es más que la utilización de Dios por el provecho propio y no por la misión de Dios como Satanás lo quería manejar. La verdadera hambre de Cristo no era lo que Satanás creía.
Satanás estaba equivocado, que Jesús estaba muriendo de hambre. Posiblemente su cuerpo lo sentía, pero había un hambre mayor de Cristo. Había un deseo fuerte del hambre de Cristo. Y el hambre de Cristo no era más que la justicia, el amor, la libertad, la transformación del ser humano en todo sentido de la palabra. Oiga bien, la transformación del ser humano. No que el ser humano pensara en sí mismo. El error que cometemos es creer que Dios nos hace autosuficientes. Y lo más importante de la palabra es que Jesús respondió como debe responder un hijo de Dios, con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mire, vamos a comer la Biblia. No es eso, hermano, sino que en esta palabra está contenido el proyecto de Dios que nos hace vivir de una manera diferente, que nos hace pensar más allá de los deseos, más allá de las necesidades, más allá de las ambiciones. Está la propuesta de la palabra de un mundo mejor, de seres humanos mejores, de seres humanos transformados por el poder y por la sangre preciosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Satanás pretendía poner en duda la confianza de Jesús en Dios y el proyecto desde la palabra que Dios tenía para nosotros. Pretendía minar la obediencia de Jesús a Dios. Pretendía bloquear el proyecto de Dios, la propuesta de su reino, la propuesta de su evangelio. Y la verdadera vida del hombre, iglesia, no depende de la satisfacción del hambre física. Por eso nuestra confianza no está solamente en lo que tenemos y en lo que logramos en esta vida. Por eso me gusta el Salmo 20, por favor, ahí rapidito, abra sus Biblias, ahí en el Salmo capítulo 20. Mire lo que dice este precioso Salmo. El Salmo 20 es un salmo precioso en todo el Salmo, pero yo lo voy a invitar a que solamente se concentre en lo que dice el versículo 7. Dice la palabra del Señor: estos confían en carros y aquellos en caballos, en los intereses, en las satisfacciones, en las tentaciones. Mas nosotros, dice, nosotros los que comemos la palabra, nosotros los que vivimos de la palabra de Dios, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, aunque comen, aunque se alimentan, aunque disfrutan muchos manjares en este mundo, flaquean y caen. Mas nosotros, aunque tengamos hambre, aunque tengamos dolor, aunque tengamos cargas, nos levantamos en el poder de Dios y estamos en pie para sostenernos y para decir: Dios, en ti confiamos, confiamos en tu palabra. Tú eres el Dios vivo, tú eres el Dios santo, tú eres el Dios todopoderoso. Por eso, hermanos y hermanas, es importante entender la prueba que Jesús enfrentó en primer lugar. De autosuficiencia. Le dice Satanás a Jesús: tú tienes poder para convertir estas piedras en pan, tú la puedes toda. Como nos dicen muchas veces, como nos quieren ilusionar muchas veces, para que nosotros vivamos de nuestro ego, para que nosotros vivamos inflados como seres humanos. Pero mire lo lindo de la palabra del Señor, cómo Jesús vence con la palabra, vence con el poder de la palabra. Y la segunda prueba es la prueba que le llamo la prueba de los reinos, la tentación de todos los reinos de Satanás, que buscaba Satanás con ofrecerle todos los reinos. Como nos ofrece tantas cosas Satanás hoy, lo que buscaba
era desviar la adoración del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Oiga lo que está diciendo Satanás. Todos los reinos, toda la autoridad de los reinos ha sido entregada a Satanás. Lo único que Satanás estaba desviando la autoridad y la majestad y la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque, miren hermanos, aunque Satanás confunda este universo y esté confundiendo gobiernos, esté confundiendo potestades de este siglo, vale la pena resaltar que el poder sobre Satanás, el poder sobre la desviación de Satanás, de la desviación de la autoridad de Satanás, está más allá. El poder soberano de Dios que tiene control de todo este universo. A ti te daré toda potestad. Y dice el versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y la respuesta de Jesús, vaya por favor a la respuesta de Jesús. En el versículo 8 dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, vete de mí, Satanás. No hay nada más precioso cuando le decimos a Satanás: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo le pregunto en esta hora, en esta mañana, usted que se levantó en esta mañana, mi hermano y mi hermana, hágame un favor, deme una respuesta. ¿A quién adora usted? ¿A quién sirve usted? ¿Sirve al pastor? ¿Sirve a la iglesia? ¿Sirve a determinado grupo? Porque mire, en muchas ocasiones equivocamos nuestro servicio. Y hay gente que funciona en una iglesia mientras está el pastor. Se fue el pastor o le pasó algo al pastor y perdió la fe. Pero Jesús nos enseña su convicción. No hay ningún imperio, no hay ningún reino que sea mayor que el proyecto de Dios a través del reino de Cristo Jesús. Y por eso esta es la tentación del poder, del dominio sobre los hombres, de la autoridad impuesta por la violencia, de convertir la religión, la iglesia y nuestra propia vocación o nuestra propia misión en el poder para mejor conquistar a la gente para la fe. La gente no se conquista en una iglesia. La gente viene a Cristo porque cree en Cristo y se transforma por medio de Cristo Jesús. Jesús rechaza ese camino y abraza el camino del servicio. Por eso dice, a Él el camino de la adoración y el camino del servicio. A Él solo servirás. A Él solo adorarás. Ahí hemos hablado sobre el servicio de Cristo Jesús. No ha venido a dominarlos, no ha venido a servirse, sino ha venido Jesús, como dice la palabra del Señor, a adorar a Dios, a servir a Dios, como quiere que nosotros lo hagamos. Un último elemento rapidito. La falsa seguridad, que aparece en el capítulo 4, versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabe cómo se llama eso? La tentación del sensacionalismo, la tentación del espectáculo. Tírate, Jesús, que van a aparecer los ángeles. No hay nada más mentiroso de Satanás,
No hay nada más peligroso que la tentación de provocarnos a creer en Cristo por medio del sensacionalismo. Hay mucho que hablar sobre este tema. Yo solo quiero invitarlos, iglesia, en el nombre del Señor, y recordarles que Jesús es poderoso, no es Satanás el poderoso, que lo que hace Satanás es buscar, como buscó en Jesús, destruir su vida, destruir su ministerio, destruir la misión que Dios ha puesto en usted. En Jesús está nuestra confianza. Él venció en la cruz del Calvario y Él cumplirá sus propósitos en nosotros. Como dice la palabra del Señor, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios nos llama a vencer las tentaciones. Satanás busca que desconfiemos en Dios. Satanás busca que confiemos en los instrumentos que tiene en este mundo y nos quiere desviar de la adoración y del servicio del Señor. Pero iglesia, recuerde que Dios es poderoso para llevarnos a vencer las tentaciones, y como dice Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuáles son sus tentaciones? Que ninguna tentación lo traiga abajo, que ninguna tentación lo deje en el terreno, que ninguna tentación lo deje en el camino. Levántese de la tentación, levántese del pecado, porque Dios le ha dado poder para vencer el pecado. Dios nos ha dado su autoridad. Su autoridad es más poderosa que Satanás para vencer cualquier tentación que nos ponga el diablo en el camino. Bendito sea el Señor, y que el Señor siga obrando en su vida y en nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, gracias de todo corazón, porque tú sabes que todos batallamos. Tú sabes cuántos hermanos y hermanas están batallando con alguna tentación en estos momentos. La tentación de la mentira, del robo, del engaño, de la prostitución, de las drogas, de tantas tentaciones que aparecen en el camino. Padre, tú nos escogiste para ser tus hijos. Libra a tu pueblo de las tentaciones. Líbranos de todas las tentaciones que nos hacen, Señor, olvidarnos de adorarte y de servirte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Obran mis hermanos y mis hermanas ahí donde están, en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios vence tu tentación. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Gracias, hermanos y hermanas, por estar viendo Canal 27. Hay una bella programación para todos los hermanos y hermanas, para niños, para jóvenes, para damas, para adultos. El canal está trabajando para servir y llevar el evangelio a todo lugar. Están ustedes invitados, hermanos, a mantenerse conectados con nuestro canal, y les pedimos con todo el corazón que sigan orando y que sigan aportando para el sostenimiento de este canal. No olvide, si usted ama la obra del Señor y quiere invertir en el reino de Dios y quiere hacerlo a través del sostenimiento de este canal, está invitado a ser socio de Canal 27. Sostengamos el mensaje del Evangelio que este canal transmite a través de sus diversos programas. Que Dios los bendiga, y bienvenido y bienvenida como socio y socia del canal.